Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos su presencia en esta ocasión tan especial porque estamos celebrando el Día del Maestro, el Día del Maestro y de las Maestras, por supuesto. Es importante esta fecha porque vamos a señalar que estamos en el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y en este caso, les saludamos desde el acervo histórico del Ayuntamiento, del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Digno escenario para festejar a todos los maestros y maestras del país. En esta ocasión vamos a hacer referencia a la aportación que hace el Archivo Histórico para el conocimiento de este centenario. Se trata nada más ni nada menos que el rector de la universidad, José Vasconcelos, presenta un memorándum, un documento para poder federalizar la educación. Estamos hablando en un periodo importante en el que de 1917 a 1920 se intentó municipalizar la educación. Es decir, las escuelas del entonces Distrito Federal, la Ciudad de México, dependían del municipio. Entonces, el año de 1921, cuando el rector José Vasconcelos, a principios de junio, se presenta ante el Cabildo para proponer la federalización, que en este caso significaba que las escuelas de la Ciudad de México dependieran de la Universidad Nacional de México. Todavía no hablamos de la autonomía. Entonces, por eso es importante esta acta del Cabildo, correspondiente al 3 de junio de 1921, donde se reúne el Cabildo para discutir la propuesta de José Vasconcelos. Obviamente, Vasconcelos tenía la intención de federalizar la educación en el país y obviamente tenía que comenzar por la Ciudad de México. De ahí la importancia de esta discusión que se genera al interior del ayuntamiento. En esta discusión, obviamente, había dos posiciones encontradas. Quienes no estaban muy convencidos de que las escuelas pertenecieran a la federación, en este caso a la Universidad Nacional. Y hay otros que estaban plenamente convencidos. Voy a citar el caso de Eduardo Mestre, un síndico de origen tabasqueño, y de Schutz. Ellos dos se convierten en aliados del rector José Vasconcelos. ¿Cuál es el argumento de ellos dos? Pues resulta que Mestre decía que la Ciudad de México contaba con 120 escuelas en una situación lamentable, que eran salones donde no había una ventilación adecuada, que es más, no contaban con ventanas más que las de la puerta, y que estaban muy saturadas las aulas con alumnos de entre 40 y 50, y que obviamente que hacía falta recursos económicos, que el municipio no era suficiente para costear los gastos. Sobre todo un pendiente era el aumento de sueldo de maestras y maestros, y decía que había un déficit de 1 millón de pesos de ese año, que era una cantidad estratosférica en su tiempo, ¿sí? Entonces, él decía que era buena la propuesta del joven rector de Vasconcelos, y esa es, digamos, la postura que él tiene. Es importante también lo que argumenta el síndico Schutz. Schutz decía que la principal misión de la educación, ya sea el municipio o la federación, era fomentar la educación popular, ¿sí? Quería sumarse al esfuerzo que va a iniciar José Vasconcelos a nivel nacional, ¿sí? Él decía que aparte de instruir, había que ver otros aspectos importantes que el plan de Vasconcelos tomaba en cuenta. Es decir, hacía falta salubridad pública. Y señalaba un dato interesante para esta época,
decía que el 25%, la cuarta parte de los capitalinos, no contaban con atarjeas, no contaban con sistema de alcantarillado, y que, por lo tanto, mucha gente recurría a los pozos, recurrían al agua de pozo. Esa era la importancia, ¿no? Entonces, aquí la cuestión interesante es, vamos a ver cómo se da una transición a partir del 21, deja de ser responsabilidad del municipio de la escuela y pasamos a la federalización. Y es por eso que en la siguiente parte vamos a hablar de este proyecto que va a trascender no solamente en México, sino a nivel de América Latina. A continuación vamos a señalar la importancia del proyecto de Vasconcelos para la reconstrucción nacional. Como les decimos, a partir de 1921, sobre todo a partir de octubre, que toma las riendas de la institución, José Vasconcelos va a concebir la instrucción pública de una manera integral, es decir, no solamente atender los problemas al interior de las aulas, los contenidos educativos, sino la forma de enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que para Vasconcelos, los maestros y maestras van a ejercer un papel muy importante en la promoción social, van a ser actores sociales, es decir, van a tener un papel muy importante en el entorno, es decir, va a transformar la vida de las familias y comunidades, sobre todo cuando en México era eminentemente rural. El 70% de la población dispersa en el territorio nacional se dedicaban a faenas del campo. De ahí la importancia que van a tener las maestras y los maestros rurales. Cabe señalar que este proyecto, por lo ambicioso y gracias al apoyo que le da el Estado, muchas mujeres van a participar de este proyecto, ¿sí? Hay comunidades que dependen, por ejemplo, de su gente. Los instructores se buscaba que fueran de la propia comunidad, porque estamos hablando de que hay muchos rezagos sociales antes que atacar el problema mismo de la educación. Entonces, en este sentido, cabe señalar entonces que el papel del profesor va a ser de promoción social. Es decir, el aula de las escuelas en provincia se va a convertir en centros comunitarios. Son las casas de cultura, donde van a tener participación todos los integrantes de la sociedad. De ahí la importancia del profesorado como enlace. De hecho, se tuvieron que formar comisiones de instrucción pública, porque era necesario. Además, se están innovando con métodos pedagógicos que ya habían probado, digamos, su eficacia en países como Suiza y en Estados Unidos. Hay una influencia muy importante de Dewey, el pragmatismo en la educación, la experimentación, y se introducen métodos como el de Montessori para esta fecha, donde el papel de la maestra es fundamental. Entonces, digamos, la importancia del maestro va a cobrar, digamos, otra dimensión en estos tiempos, porque además había actividades extramuros. O sea, el maestro no solamente se iba a encerrar en un salón de clases, sino que tenía que a veces empezar de cero. No había instalaciones en algunos pueblos, se tuvieron que improvisar algunas especies como de casas improvisadas con los elementos naturales de cada comunidad, palma, guano, madera, y todos cooperaban. Es decir, esa es la importancia. La actividad del profesor tenía que ver con la mejora de la comunidad. De ahí que tuvieran que, digamos, hacer un trabajo de convencimiento
para las familias enteras, porque la educación comenzaba desde ese entorno familiar. Y la cuestión es, el problema de la alfabetización es un problema principal. Y obviamente castellanizar. Se trataba de integrar a los indígenas al proyecto nacional. Y esto no va a ser fácil, se van a tener que vencer muchas resistencias, porque imponer un idioma es muy complejo y hubo muchas problemáticas al respecto. De hecho, el subsecretario de Educación, Moisés Sáenz, él manejaba el proyecto de la educación integral, porque obviamente tenía que ver con el proyecto de Vasconcelos, de que también el alumno tenía que ser un ciudadano. Es otra cuestión. Hay que crear la cultura del ciudadano responsable, y que tiene que participar en las comunidades. En algunas cuestiones ayudó mucho la costumbre. Las comunidades tenían una ancestral costumbre de hacer trabajo comunitario en algunos lugares llamados tequíos, ¿sí? Entonces la comunidad ya tenía esa práctica, no fue difícil echarla a andar. Estas actividades extramuros también tenían que ver con obras de teatro. Otra vez el teatro al estilo de los misioneros franciscanos va a ser muy importante para inculcar valores. Por ejemplo, para señalar la importancia que tenía el saber leer, la lectura misma, se formaron círculos de lectura, se formaban cooperativas de abasto, donde había problemas, y sobre todo, una de las principales labores que va a hacer la comunidad, y en este caso los maestros como promotores del progreso, fue precisamente abastecer de luz y de agua potable y otros trabajos de la comunidad, la mejora de caminos y sobre todo la mejora de un edificio escolar, del cual muchas comunidades carecían. Es decir, estamos hablando de estos inicios que van a prosperar hasta llegar a la época de Lázaro Cárdenas, con el llamado proyecto de educación socialista, que pudo partir porque ya tenía toda esta experiencia que se dio en el tiempo en que Vasconcelos fue secretario de Educación. Estamos hablando de esta década de los años 20, que va a ser, digamos, fundacional para la educación en México. Vamos a hacer la conclusión de esta charla señalando ejemplos concretos de la labor que tenían que hacer las maestras y maestros. Y vuelvo a subrayar la importancia que van a tener las maestras en este gran proyecto nacionalista, que va a ser incluso un ejemplo para los países de América Latina, y de tal manera que la talla humanista de Vasconcelos va a rebasar nuestras fronteras. A continuación vamos a hablar precisamente de esta enorme responsabilidad, y que los maestros lo van a tomar con entusiasmo, y que eso va a ser, estas voluntades que se suman van a dar un buen resultado para la educación en México y para otro tipo de campañas que vamos a hablar a continuación. Ya para concluir esta charla, me gustaría señalar ejemplos, es decir, vamos a tomar ejemplos de trabajos de tradición oral, donde la investigadora del Colegio de México, Engracia Loyo, se vale de testimonios de maestras de esta época que les tocó ser pioneras de la educación, donde ya les señalé la importancia que va a tener en el proyecto de Vasconcelos que los maestros se conviertan en sujetos activos y no solamente se dedicaran al trabajo en el aula maestro-alumno, sino que se comprometieran
con la sociedad que se requiere reconstruir. Por eso hablaban de la reconstrucción, y obviamente había muchas cosas que hacer antes de pensar en educar bien. Entonces la educación comenzaba desde la familia misma y desde las comunidades rurales en este caso. Entonces ella, en su trabajo, que recoge el testimonio de algunas maestras, que obviamente es una fuente importantísima, porque estamos hablando con los testigos que les tocó vivir esta época. Entonces, en estos testimonios se señala, por ejemplo, el trauma que representó para la niñez de las comunidades el que les impusieran el idioma castellano. En algunos casos no fue muy afortunada la experiencia, y se quejaban a los maestros, por ejemplo, de que a veces tenían que seguir enseñando con el silabario de San Miguel, con el cual se educaban en el siglo XIX a la mayoría de los mexicanos. Entonces, los ejemplos que ella da es que dice que la maestra se va a convertir en el alma de los pueblos. Es decir, dicen, una maestra a veces tenía que convertirse en consejera matrimonial, es decir, se ganaba la confianza de las mujeres de un pueblo que le consultaban a ella cuestiones familiares de cómo corregir a los hijos, y en este caso también se convertían sobre la práctica en enfermeras, es decir, aprendieron a inyectar, aprendieron a aplicar vendajes, y sobre todo tenían que promover las campañas importantísimas de higiene, la importancia que tenía el aseo personal, la cultura de usar jabón, pasta dental, y otra cuestión muy interesante es a promover las campañas de vacunación y promover las campañas antialcohólicas, y valores que tenían la solidaridad y en este caso la honestidad. Entonces decía que esa es la importancia que va a tener la mujer, que incluso rebasaba el trabajo propio de un mentor, porque a veces el mismo ayuntamiento les daba nombramientos, por ejemplo, para la Comisión de Mejoras Materiales. Entonces, esto es más o menos, digamos, para que nos demos una idea de la enorme responsabilidad y cómo asumieron esta misma las maestras en algunos lugares. Ella cita ejemplos de Michoacán, de Hidalgo, Estado de México, donde la educación rebasa el aula, donde incluso la Secretaría de Educación Pública va, en este caso, a tomar las riendas del problema de la educación sin la menor injerencia del Estado, o más bien la Secretaría se convierte en un vehículo del Estado para educar. Y en este caso lo interesante, para que ahora valoramos a 100 años de estos inicios, de estos esfuerzos, es precisamente que el trabajo tenía que ver con la sociedad misma. Es decir, es rebasado el maestro como mentor y es rebasada la escuela, y estamos hablando de la acción social, que era lo importante para poder lograr una educación eficaz y una educación que fuera un detonante para el cambio, transformación que México necesitaba. De esta manera concluimos esta charla, que esperamos haya sido de su agrado. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a formular comentarios, en caso de que lo consideren pertinente, en nuestras plataformas sociales. Muchísimas gracias y felicitamos cordialmente a todos los maestros y maestras, y sobre todo en esta época tan difícil que muchos maestros se tuvieron que adaptar a la tecnología de impartir clases por internet de manera virtual. Les agradecemos sinceramente su atención. Gracias.